Agradecemos a la asociación que haya contactado con Voxa, la Asociación de Empresarios Marmolistas del Principado de Asturias, para poder trasladarle a usted, como consejero de Ciencia, Empresas y Formación y Empleo, su problemática. Ya sabemos que existen todas esas ayudas, señor consejero, pero hablamos de ayudas específicamente para este colectivo. Y mire, paso a desarrollarle la problemática. Mire, la silicosis es una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de partículas de sílice cristalina mineral común en la tierra, arena, granito y otros materiales. Al inhalar estas partículas pueden ocasionar daño en los pulmones, lo que conduce a la cicatrización y formación del tejido cicatrizal. Esta enfermedad está asociada principalmente a los trabajos que manipulan materiales que contienen sílice y es la enfermedad profesional más antigua conocida. Del problema de la silicosis hace eco también el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según la Unión Europea, en el territorio de la Comunidad Económica hay 5 millones de personas expuestas al polvo de sílice cristalina. Estamos ante un problema mundial en el que Asturias no es ajeno. El sector de las marmolerías continúa siendo uno de los sectores más afectados, especialmente en el caso de trabajadores en activo, que registran los valores más preocupantes, señor consejero, tanto en relación con el número de años de riesgo medio. Según los datos del INE, en 2008 en Asturias el número de marmolerías se acercaba a 80, siendo en la actualidad aproximadamente 60 las que se mantienen. La aparición de un caso de silicosis en un taller marmolista en la actualidad conlleva importantes consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Mira, además de las implicaciones para la salud, los problemas, que son varios, ya sea el trabajador o el empresario, la legislación española contempla también la figura del recargo de prestaciones única en España y que no existe en otros países de nuestro entorno, que obliga además al empresario a abonar una cantidad económica al afectado. Además de la salud, tenemos la otra. Y desde los talleres marmolistas se fomenta la formación en materia de prevención de riesgos laborales y se adoptan las medidas legales obligatorias. Si bien las nuevas tecnologías, y aquí quiero empezar con este apunte, las nuevas tecnologías contribuyen a generar nuevos procesos productivos más seguros para los trabajadores y que permitan disminuir los riesgos derivados de la manipulación, de la transformación y acabado de esos materiales denominados artificiales como aglomerados de cuarzo. Estas nuevas tecnologías, señor consejero, se sustancian en la incorporación de maquinaria de última generación denominada 4.0, que exige a los talleres marmolistas importantes inversiones económicas que generalmente no pueden asumir. De ahí nuestra pregunta. Esta situación supone un retraso tecnológico que perjudica la competitividad del sector y la imposibilidad de contar con medios técnicos que atenúen el riesgo que supone la manipulación de determinados materiales con las consecuencias, como ya le acabo de exponer, sanitarias, sociales, económicas, anteriormente expuestas, como digo. Otras comunidades autónomas, otras muy cercanas, han reconocido este grave problema y sus gobiernos han manifestado